Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 4. Muy bien. Y veamos este pasaje de la Escritura que nos dice de esa manera: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Quisiera que le diéramos gracias a Dios por esta palabra de bendición. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, muchas gracias por la palabra tuya que es de bendición para nuestras vidas. Y creemos que tú obrarás con poder y grande gloria y harás que tu manifestación poderosa se evidencie en cada uno, de tal manera que podamos encontrarnos con una nueva forma de vivir para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Quiero que tome su lugar, por favor, hermano. Y vamos a meditar en la bendita y gloriosa palabra del Señor. A través de algunos días, algunos domingos, hemos empezado a conocer por qué razones podemos decir que el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo se hace evidente cada día más y más. Y no quisiera argumentar diciendo de que sencillamente el hecho de la segunda venida de Cristo es porque Dios se cansó ya de nosotros, sino decirles que hay condiciones que se empiezan a generar de tal manera que se hace irresistible que Dios pueda detener su juicio contra los hombres. En ese sentido, hay una enseñanza acá que surge de parte de Santiago y empieza a manifestar algunas razones fundamentales que nos llevan a concluir en una parte fundamental que sería: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Cuando Dios habla, o cuando el escritor está inspirando a Santiago a hablar de esto, dice: pero Dios nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso la Escritura dice: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia, dice, que a los humildes. Ahora, esto nos parece, hermano, de alguna manera como diríamos un señalamiento para decir: hay algunos motivos fundamentales que necesitamos nosotros como cristianos empezar a valorar, porque realmente hay cosas que a Dios no lo motivan para una bendición, sino solamente lo motivan para ejercer su justicia. Entonces hay una palabra que a nosotros nos ha llamado la atención, y esta palabra es que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Ahora, ¿por qué le he mencionado esta base, diríamos, fundamental de nuestra meditación esta tarde? Porque habrían algunas cosas que la iglesia necesita aprovechar al máximo. Habrían situaciones que la iglesia tendría que abrazar de una manera fuerte, porque habría una forma de hacer descender las bendiciones de Dios para nuestras vidas, de tal manera que podamos decir que anhelamos fervientemente nuestra relación con el Señor, que esperamos fervientemente el encontrarnos con el Señor en su presencia. Amén. Es decir, cuántas de las cosas que motivan a la iglesia deben de tener exactamente el camino correcto para hacer fluir la gracia de Dios. Entonces hay dos detalles fundamentales que podríamos encontrar en este pasaje de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios hace cuando el hombre fomenta y abraza el orgullo? ¿Y qué es lo que Dios hace cuando el hombre abraza y fomenta, dice que, la humildad? Ahora, algunas palabras para nosotros pudieran ser difíciles. Y algunas veces nosotros decimos, bueno, yo me siento orgulloso de ser cristiano. A ver, le voy a repetir esta palabra, a ver si alguna vez lo ha dicho. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser cristianos? Tenemos un problema entonces. ¿Por qué? Porque si alguien lee esta palabra que dice Dios resiste a quienes. ¿A quiénes resiste Dios? A los orgullosos. Pero le da gracia, dice, a quienes. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser cristianos? Muy bien. Entonces parece que de alguna manera hay algunos detalles que nos hacen pensar, ¿es buena o es mala palabra? Dice el hermano, depende mucho del contexto. Porque yo diría que cuando yo les dije cuántos se sienten orgullosos de ser hijos de Dios, parece que algunos ya lo meditan un poco. No, yo no me siento orgulloso. Entonces, ¿cómo se siente? Humillado por ser hijo de Dios. Se siente humillado por ser cristiano. Parece que no vamos por esa ruta. Parece que tendríamos que ver que esta palabra del orgullo nos tiene una definición. El diccionario de Vine, de alguna forma, o el diccionario Certeza, veamos cuál nos puede poner el hermano. Pero parece que tiene alguna línea en la cual podríamos decir el orgullo. Entonces tendría dos posturas o dos formas de interpretarse, o mejor dicho, dos acepciones de las cuales nosotros podríamos tomar una de ellas. Yo diría que como que estuviera yo diciéndole al hermano, usted nunca va a decir que se siente orgulloso de ser cristiano, sino mejor siéntase humillado por ser cristiano. Bueno, parece que no es congruente, no encuentra una relación esta palabra. Pero lo que la Biblia nos enseña, que la palabra orgulloso, como se describe en otras versiones, pudiera estar relacionado con la palabra, le voy a leer la versión que tengo aquí. Y dice la versión 60. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia, dice que, a los humildes. Parece que el traductor de esta escritura, Reina Valera, nos hace un cambio de ideas, como por ejemplo decir, hay una diferencia entre orgulloso y soberbio.
La NBI cuando traduce, lo hemos leído acá, dice, Dios resiste a los orgullosos y le da gracia a quienes, a los humildes. La Reina Valera 60 dice, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia, dice que, a los humildes. Ahora, lo importante de este detalle es entonces encontrarnos con una definición acerca de qué sería entonces el orgullo. Si usted se va conmigo al libro de Éxodo capítulo 15 y versículo 7, pues versículo 1, mejor comencemos con el versículo 1. Éxodo capítulo 15 y versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico, dice que, en honor del Señor, que a la letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar al caballo, a los caballos y a los jinetes. Muy bien. En el diccionario, no me lo he encontrado todavía, pero vamos a ver. Ya, muy bien, ya lo tiene listo, hermano. Veamos esta definición entonces de la palabra orgullo. Dice, el lugar que se le acuerda al orgullo y a su antítesis, la humildad. Es una característica distintiva de la religión bíblica que no tiene paralelo en otros sistemas religiosos o éticos. El orgullo del rebelde que rehúsa depender de Dios y sujetarse a Él, y en cambio se atribuye a sí mismo el honor que se le debe a Dios, figura como la misma raíz y esencia del pecado. Podemos decir con Tomás de Aquino que el orgullo se reveló por primera vez cuando Lucifer intentó establecer su trono en lo alto con la presuntuosa independencia de Dios. Muy bien. Ahí tiene más todavía, pero vamos a ver un poquito más acerca de esto. Este pasaje que se utiliza dice, está relacionado con lo que Satanás hizo en los cielos, cuando él quiso, dice, se llenó de orgullo. Pero hay otra definición, también podríamos seguir viendo esta definición que nos lleva a otros sentidos, a otro decir. Si vemos que la palabra orgullo sería como la majestad que tiene alguien, sería como decir lo que lo hace sentirse en un lugar preferencial. Diríamos que por eso es que hay un alto sentido también positivo, aunque en la escritura se menciona mucho en sentido negativo. Lo positivo sería lo bueno, lo negativo sería entonces lo malo. Entonces cuando nosotros leemos en la escritura que menciona en Éxodo 15:1, se dice entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico, dice, de honor, es decir, con respecto a la majestad de Dios, con respecto a todo aquello que haría que se manifestara la gloria, la grandeza, aquello que hace majestuoso a Dios. Diríamos que hay personas tan especiales que tienen su propia majestad, su propia gloria. Es decir, si usted es una persona bien letrada, tiene de qué sentir cierta calidad que lo hace diferentes al resto. Pero sabe una cosa, el detalle no está encaminado a poder decir de qué es lo que yo tengo como grandeza, sino el problema es quién genera y es el digno de honor ante la grandeza que se tiene. Por eso es que la Biblia cuando habla en el libro de, muy bien, y esta definición me gusta bastante, porque dice que el verbo gar, ser orgulloso, enaltecer, este verbo se encuentra 7 veces en el hebreo bíblico. Aparece en Éxodo 15:1, en el sentido de enaltecer, cantaré a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente.
ha triunfado, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Si usted se da cuenta, hemos encontrado entonces una relación en que en la Biblia se utiliza este verbo gaaj. Cuando se habla de ese verbo, es lo que se pudiera decir, es lo que hace grande a alguien, es lo que hace que sea majestuoso a alguien. Pero entonces quiere decir que en sentido que es bueno, podríamos decir, nuestro Dios es digno de toda majestad, de todo honor, de toda gloria, porque Él tiene la calidad para ello. Amén. Entonces el problema no es la calidad, el problema no es la excelencia, el problema no es lo que lo hace a usted sentirse en un lugar especial. Entonces el problema es que más adelante se ve que hay de alguna manera un sentido que pudiera ser considerado un sentido negativo. El libro de Isaías, anteriormente, se menciona acerca, regresemos a la definición anterior. Amén. Libro de Isaías 14. Y vamos a ver el versículo 12 que nos hacen de referencia. Vea usted lo que dice. Muy bien. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante, dice que, al Altísimo. Ahora, estas palabras dice que es la revelación de lo que Satanás pensaba de sí mismo. Ahora, el problema entonces no es la grandeza, porque dice que él tenía mucho gobierno. Él tenía mucho que administrar. El problema fue cuando Satanás se llenó a sí mismo de atribuciones que no le correspondían. Es decir, empezó a decir él, si no fuera por mí las cosas no funcionarían. Si no fuera por mí la familia no tuviera el éxito que hoy tiene. Si no fuera por mí la iglesia no sería lo que hoy la iglesia es. Que Dios reprenda al enemigo de nuestras almas. Si hoy estamos en pie, si hoy la iglesia está hacia adelante, es por la misericordia y el favor de Dios para nuestras vidas. Por eso se merece Él toda honra y toda gloria. Nada entonces puede ser atribuido a nosotros. Por mayor excelencia que usted tenga, dice la Escritura que entonces el creador de la excelencia no es usted. El creador del conocimiento no es usted. El creador de la alabanza no es usted. El creador de todo lo es Dios, para la honra y gloria de su nombre. Y entonces habría que asimilar esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que el problema que tenemos ahora es el juego que tenemos. ¿Quién es el que tiene la majestad? ¿Quién es el que tiene todo dominio y todo poder? Y entonces la Biblia dice que Satanás dijo, yo voy a hacer todo esto. Y con él se inaugura, podría decir,
la generación del orgullo. Y entonces cuando usted lee en el libro de Génesis, ¿qué le dice Satanás a Adán y a Eva? Génesis capítulo 3. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Mire la palabra que está enfatizando, que el Señor había hecho. Nadie más lo había hecho. ¿Quién lo había hecho? ¿Quién lo había hecho? Y a su nombre, ¿quién lo había hecho? El Señor, y a su nombre gloria. Y entonces dice, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario dice que morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser, dice que. Entonces, ¿qué era lo que Satanás llevaba en su corazón? Dios le había dado tanta grandeza. Según el libro de Isaías 14, Dios le había dado grande majestad, le había hecho, lo tenía en un buen lugar. Pero Satanás, después de que su corazón se llenó de ese orgullo, o sea, tener tener la calidad. Pero después de tener esa calidad, él dice, yo lo puedo hacer solo, independiente de Dios. Ese es el orgullo en sentido negativo. ¿Saben ustedes que Dios, cuando arma la iglesia, le dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia? Porque sería la sociedad, hermano, que tendría claramente los niveles y los detalles de lo que serían los principios de una verdadera dependencia de Dios, de tal manera que la iglesia aceptaría y abrazaría los principios de Dios para su vida. Y si el Señor dice que Él es el único Señor, nosotros lo creemos, adoramos su nombre, testificamos y glorificamos su nombre. Si Él dice, mis reglas son las que van a hacerte bendición, nosotros creemos en las reglas de Dios. Si nosotros sabemos que hay que seguir ciertos lineamientos para poder vivir en armonía, esto va a hacer que la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros. Si la familia toma en cuenta a Dios, los principios y las reglas de Dios, la familia tendrá siempre la bendición de Dios. Y entonces la Biblia menciona que cuando esto sucede, le dice, se les abrirán los ojos y llegarán a ser, dice que, como Dios, conocedores del bien y del mal. En esencia, van a ser como Dios. Ahora, cuando usted ve, tendríamos que preguntarnos, si la idea de la palabra Dios, ¿qué es lo que implica para nuestras vidas? ¿Acaso no la palabra Dios implica soberanía? ¿Acaso no la palabra Dios implica gobierno total, generador de la vida, el que establece los principios y las reglas de la vida del ser humano y de la creación misma? Cuando le explica Dios a Job, le dice, yo le puse los límites a la mar. Yo sostengo, yo le dije al universo cómo va a ser su constitución y su forma de existencia. Y entonces cuando la Biblia habla acerca de esto,
Está diciendo que el hombre lo que quiere hacer es vivir independiente de Dios. Dicen que hay personas que se consideran ateos. ¿Y quiénes son los que se consideran ateos? Aquellos que no quieren reconocer la existencia de Dios. Sin embargo, están dentro de las reglas y de los principios de Dios y no se puede hacer nada. Ellos quisieran crear sus propias reglas de vida, pero no se puede, porque las reglas de Dios son universales y son exactas. No hay cambio. Ahora, cuando la Biblia menciona entonces acerca de todo esto, regresando al pasaje del libro de Éxodo capítulo 15, nos menciona esto de esta manera. Éxodo capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico, dice, en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Moisés llega ante el faraón y le dice: dice Jehová, el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Porque le pregunta a Moisés: y cuando yo vaya ante el faraón le voy a preguntar, y el faraón me pregunte, ¿en nombre de qué Dios vienes? Y yo le voy a decir: no sé en nombre de quién. Le vas a decir: en el nombre del yo soy. Esas palabras, el yo soy, que nos implica a nosotros hablar de la existencia, el generador de la existencia, de la naturaleza y de todo el orden creado en el mundo. Él es el que me está mandando, le vas a decir al faraón. Y el faraón dice que no quiere acceder. Entonces Dios tiene que hacer algo que pareciera, al entender del humano, es ponerle duro el corazón. En otras palabras, le está diciendo: vamos a probar quién es el verdadero Dios. Si tu Dios, porque el problema del faraón es que en los contextos históricos y arqueológicos que tiene la historia misma del género humano, se menciona que algo que creían los egipcios es que ellos no eran un semidios, sino los faraones eran un Dios mismo. Ellos decían: yo soy la encarnación, por eso voy a gobernar. Y entonces Faraón preguntaba: ¿en nombre de quién vienes? En nombre del yo soy. No, le dijo: aquí quien manda soy yo. Entonces Dios le dice: te voy a endurecer el corazón y te voy a probar quién manda acá. Te voy a probar quién manda. Voy a quitar mi gracia de ti y tu corazón se va a poner duro. Y cuando el corazón de Faraón se empieza a poner duro, entonces parece que se les empieza a complicar a los israelitas. Y cuando empiezan a ver ellos que como que hay complicaciones, entonces surge un detalle interesante. El ejército egipcio atrás y los israelitas frente al Mar Rojo. Y entonces cuando ven los israelitas que ya no se puede, Dios le dice a Moisés: levanta tu vara, y empieza a abrirse el Mar Rojo, y empiezan a ver los egipcios que el mar se abre, y dice: también nosotros vamos a caminar en ello. Y dice la Biblia que empezaron a caminar los israelitas, pero atrás venía, separando del ejército egipcio, había una columna de fuego en la noche, y había algo que hacía diferente esa separación del pueblo de Israel del pueblo egipcio, probando Dios quién era el que mandaba. Y sabe lo tremendo de esto: termina de pasar el pueblo de Israel y Dios le dice: cierra ahora. Y se cierra el mar. Y cuando ven esto los israelitas, como dice, salimos de este mar, y alzan su vista hacia atrás y ven cómo el mar empieza a cerrarse, y empiezan a morir caballos y jinetes. Y entonces comienza
María a danzar delante de la presencia de Dios. Echó a la mar al jinete y al caballo. Y empieza, dice, a danzar con gran regocijo, porque se había visto el triunfo del gran Dios contra el Dios Faraón. Ahora se ha puesto a pensar, entonces Faraón lo que tenía era un orgullo para decir, no se puede si yo no lo digo. Dios le dijo, te voy a probar que realmente quien manda soy yo. Por eso la Biblia nos menciona, Dios resiste a quienes, a los orgullosos, y le da gracia, dice, quienes, a los humildes. Ahora, ¿por qué lo he llevado por este lado? Y le voy a leer un pasaje más. Libro de Proverbios capítulo 16 y versículo 18. Proverbios 16, versículo 18. Al orgullo, dice que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que le está diciendo es, yo les quiero probar que el que se independiza de mí, lo que le viene es que destrucción. Y aquel altanero, lo que le espera es el fracaso. Ahora, mire, hermano, a mí me llamó mucho la atención todo esto porque son declaraciones, podría decirle que se están catalogadas como proverbios, pero son sentencias. Y le está diciendo, como refrán, al orgulloso le sigue la destrucción, al altanero le espera el fracaso. O sea, ¿quién puede luchar contra Dios? Por eso es que la Biblia enseña que nosotros fuimos creados para la honra y la gloria de Dios. O sea que no es como a veces se pueda pensar. Por eso se dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros gloria, sino a tu nombre. Y se dice, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Ah, es que mire usted qué raza la que yo saqué. No, hermano, de usted puede salir lo peor. Dele gracias a Dios que su muchacho, su muchacha, su nene, su nina es muy bonito. Es la gracia de Dios sobre usted. Amén. Que no haya en nosotros algo que nos lleve a pensar una independencia de Dios. Entonces, cuando se menciona acá esta sentencia que está dicho como un proverbio, se dice que después del orgullo le sigue la destrucción y a la altanería le sigue inmediatamente el fracaso. Yo creería que esto no lo puede olvidar. Ahora, pasémonos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde hemos estado por algunos días. 2:1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, versículo 2, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Hemos visto algunos detalles, hermanos, que cuando se habla acerca de la segunda venida del Señor, entonces estamos viendo que uno de los grandes problemas a donde está siendo llevado el género humano
es a crear una independencia, a crear una falsa majestad del hombre mismo, a crear una apariencia, lo que se va a conocer como vanidad, como algo ilusorio para el hombre. Quiere decir que el hombre va a ser ahorillado a eso. ¿Recuerda usted que la Biblia menciona que el tiempo de los tiempos finales sería un tiempo en que habría mucho desarrollo científico y tecnológico? A ver cuántos de ustedes todavía tienen frijolitos, por lo menos los de la olla, ¿verdad? Pero ahora la mayoría ya tiene teléfonos inteligentes. ¿Cuántas funciones puede hacer al mismo tiempo con esos teléfonos? Mire, hermano, está hablando por teléfono, está escribiendo, mandando mensajes y todo lo que puede hacer. Revisando su correo, mire, abre varias carpetas y está usted ahí metido en todo esto. Parece que hoy tiene en sus manos un controlador. Está con el teléfono revisando sus últimos mensajes, está chateando con otra persona y le está preguntando dónde estás y qué estás haciendo. Y mire usted, con un aparato tan sencillo se ha vuelto usted muy controlador. A ver cuántos quisieran que todos lo obedecieran a usted. Y usted le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué es tan tarde? ¿Por qué no has venido? Mire, qué control es los que usted tiene. Por eso te digo que si no es por mí la cosa no funciona. Ay, hermano, tenga cuidado porque se te puede ir del otro lado. Ahora, ¿qué dice la Escritura? No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión, dice que, contra Dios. Quiere decir de que hay, hermanos, una corriente humanista, una corriente que nos haga pensar que usted tiene la razón. Si no fuera, todas las leyes y todo esto se hacen porque el hombre debe de ser dignificado. Pareciera que los cristianos somos las personas más sin sentido. ¿Por qué? Que nosotros dependemos de Dios. Es que nosotros le creemos a Dios, hermano. Pero entonces no puede hacer algo propiamente por su iniciativa. Sí puedo hacer, pero siempre está Dios en medio de todo esto. No, pero yo le digo, sepárese de Dios, deje. Y dice que hay, hermano, hay escritores que nos hablan acerca de pensar de que el hombre puede vivir separado de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Sin mí nada podéis hacer. Ahora, eso se va a conocer como la rebelión contra Dios. O sea, el sistema está llevando al ser humano. Miren, ¿cuántos creen que pueden vivir sin papá o sin mamá? Sí, yo puedo vivir. ¿Por qué? Porque el sistema nos ha hecho percibir eso de esa manera. Dice Salomón, una de las personas más ricas que ha tenido el mundo, todo lo que quiso probar en la vida, lo probó. Todo lo que quiso tener, lo tuvo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo termina su discurso Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Salomón quiso vivir y probar una independencia, y resulta que cuando termina su experiencia, él dice, todo es vanidad de vanidades, ilusión, falsedad, mentira. Lo correcto es depender de Dios. Lo correcto es aceptar las reglas de Dios. Y entonces la Biblia dice, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre, dice que
de maldad, el destructor por naturaleza, versículo 4. Este se opone, dice que, y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender, dice que, este es la descripción de quién. ¿De quién? Es la descripción del anticristo. Quiere decir que cuando la Biblia menciona todos estos detalles, lo que nos está diciendo, uno de los problemas más grandes que tiene el género humano es cómo la semilla plantada en la naturaleza del hombre viejo está: puedes vivir independiente. El hombre cree que puede vivir independiente de la sociedad. No es cierto. Necesita la sociedad. El padre cree que puede vivir sin hijos. No es cierto. Si es padre, tiene que vivir en relación, como lo dice la Escritura, con los hijos. La esposa no puede vivir independiente porque no es la regla. Los hijos no pueden vivir independiente porque la regla dice que hay una relación. Cuando el hombre empieza a sentir esto, dice que él empieza a diseñar sus propias reglas. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? ¿Después de qué viene el fracaso? ¿Después de qué viene la destrucción? ¿Sabe, mi hermano? Siempre hay un principio, y ese principio es hacer que el hombre se separe de Dios, para luego concluir en esto que menciona la Biblia, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Estuve pensando mucho sobre estos detalles. Y sigamos, y después les digo esta otra parte. Versículo 5. ¿No recuerdan que ya les he hablado de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Está hablando del anticristo. La lucha entonces es sencilla. La podemos ver sencilla. O el hombre depende de Dios o crea sus propias reglas. Y después del orgullo viene la destrucción. Por eso la Biblia, al igual que pasó con el faraón, la Biblia establece que va a haber algo que va a decir quién es el que manda. Y yo quiero decirle, hermano, me ha llamado enormemente la atención. La iglesia que aprende a depender de Dios es una iglesia que tiene éxito. La familia que aprende a depender de Dios es una familia que tiene éxito. El hombre y la mujer que aprenden a respetar las reglas de Dios es el hombre y la mujer que va a tener éxito. ¿Cuánto realmente hace usted para reconocer que Él es Dios? Que Él tiene el dominio sobre su vida, que Él manda, de veras Él manda. Le voy a pedir al hermano que pase. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo me he puesto a pensar cuántas veces necesitamos nosotros tener un gesto de humildad. Porque el libro de Santiago 4, donde hemos visto esta porción de la Escritura, póngamelo una vez más, hermano. Perdón, Proverbios capítulo 16 y versículo 18.
Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Pruebe ser humilde, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y le da gracia, en otras palabras, a los que se humillan, a los que reciben con mucha reverencia que Dios es el que manda en sus vidas. Yo quisiera invitarlo esta tarde. ¿Qué coro podría usted expresarle a Dios esta tarde para decirle que le reconocemos, para decirle que queremos seguir dependiendo de Él, para decirle que Él es digno de toda honra y de todo honor y que no podemos caminar sin Él? ¿Quieres poner tu éxito en las manos del Señor? De aquello que te sientes orgulloso, yo te diría, no es malo sentirse orgulloso. El problema es si te lo atribuyes, ese éxito, como algo que te pertenece. Sería malo decir, yo me siento orgulloso de ser cristiano porque lo alcancé yo. Eso sería malo. Pero sería bueno reconocer que ha sido gracias a su favor y a su misericordia lo que hoy nos hace ser cristianos. Usted es hijo de Dios, no porque usted lo haya buscado, sino porque Dios tuvo misericordia de usted. Yo quisiera invitarlo a que se ponga de pie, y nuestros hermanos de alabanza nos van a guiar en este canto. Nos van a ayudar a dirigirnos en una adoración al Señor esta tarde. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos.
Le damos gracias al Señor por permitirnos también ofrendar y bendecirlo de esta manera. Aleluya. Quiero pedirle que usted tome su ofrenda en sus manos y juntos reconocer